Esto es un desierto y veo esto, pasa un charco de agua. Ah, no. Lo que estoy haciendo hoy es una prueba de conducción. Después de mes y medio parado, como el ojo no se me cierra y me da el aire, pues era mi preocupación. Digo, ¿podré conducir o no podré conducir? Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Mereció la pena la espera. Por fin volvemos a estar juntos, Rocinante y yo. En la cara la verdad no se me nota mucho la alegría, pero es que no estoy para muchas sonrisitas. Bueno, pues después de mes y medio, 2 meses, aquí tenemos la motico. Vamos a probarla. A ver qué tal va. O a ver qué tal voy yo. Okay, I'm going to try the moto. To put some gasoline. Then I can go this road. Toca hacer unas pruebas iniciales con la moto. No por la moto, más bien por mí. To see how long my eyes. What? No, it's good. It's good now. It's better. Uh-huh. Yes. Otra cosa que nos ha dado tiempo en esta parada es que Sena se una al viaje. Nos han hecho llegar una nueva cámara que la calidad se ve a simple vista. Hemos ganado en calidad de imagen para los próximos vídeos. Hello. Cool. Yes. How is the tie? It's good. What? Yes, a little so. Lo primero después de esta parada tan larga, darle de comer a Rocinante, un poquito de gasolina y revisar las ruedas. Yes. Because I lost the... Yeah. 180. Can you put like 2, 3? Okay, thank you very much. For pay with the credit card? Credit card there. ¿Habrá todavía algún sitio en España que la misma persona que te pone la gasolina, te revisa las ruedas, te ofrece limpiarte el parabrisas? Yo creo que esto hubo un tiempo que lo tuvimos. Lo que estoy haciendo hoy es una prueba de conducción. Después de mes y medio parado, como el ojo no se me cierra y me da el aire, pues era mi preocupación. Digo, ¿podré conducir o no podré conducir? ¿O cuánto tiempo seguido podré conducir? Eso es otra. Porque poder ahora mismo se ve que puedo, ya por lo menos no tengo vértigo. Pero no sé cuánto tiempo puedo aguantar con el ojo abierto sin parpadear. Y la idea es retomar el viaje, aunque sea de 50 kilómetros en 50 kilómetros. Estamos haciendo una prueba a ver cuánto puedo conducir. Ahora mismo no vamos mal del todo. No hay molestias en la cara, no me dan nada de aire en el ojo. Y no me da el sol porque tengo la visera oscura. O sea que siendo así podría y puede. Ha llegado el momento de moverse. Nos vamos dirección Sudáfrica. Y de nuevo, lo peor de este viaje, las despedidas. Gente con la que al final terminas conviviendo, que al final tienes que despedirte, pero como siempre digo, nos veremos en la ruta y las puertas de mi casa están abiertas para ellos. Hola, ¿qué tal?
Más despedidas y más despedidas. Y es que en esta casa todo el mundo ha estado muy pendiente de mí todo el tiempo, muy preocupado por mi problema con la cara. Oh, you can't go. ¡Qué ganitas de moto que tenía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué ganitas de moto que tenía ya! O sea, estoy con mono. O sea, yo le voy a meter kilómetros a esto, vaya, como si no hubiera un mañana. Pues abandono Ochivarongo con mucha pena. Estaba aquí una parada larga por el problemita este del ojo. No es del ojo, es de media cara entera, pero al final lo que me impide conducir es el ojo. No estoy totalmente recuperado, ahí sigue el ojo dándome guerra, pero no puedo estar más tiempo parado, el viaje tiene que continuar. Así que vamos a meterle cañita a esto, a ver si me consigo poner en un par de semanitas en Sudáfrica. Vamos a darle caña. Como ha pasado tanto tiempo desde que llegué a Namibia, con el descanso este largo que he hecho, pues no recuerdo, yo creo que ya os lo he dicho varias veces. Desde que llegué a Namibia me recordaba como si estuviera en Estados Unidos o Australia o sea, nada parecido a África. Nada parecido a África. Y ahora que he estado tanto tiempo aquí conviviendo y compartiendo con la gente de aquí, lo confirmo. O sea, cuando he llegado a Namibia se ha acabado África. Y ahora me ha venido a la cabeza de nuevo ese pensamiento al ver estas carreteras tan largas, con pastos a los dos lados, con ganado, con animales salvajes. O sea, esto es África, obviamente, pero es una África muy diferente a la que he venido viendo todo el camino por la costa oeste. Y creo que me esperan unos 1000 kilómetros tal cual es esta carretera, así, todo recto. Alguna curvita habrá, pero me parece que bien poquitas. Segundo día navegando con el ojo un poquito chueco. ¿Cómo cambia el paisaje, de Windhoek, la capital, que está justo en el centro? Hacia el norte hay prados donde tienen los ganados. Hacia el sur, ya veis, todo esto está bastante árido. Mirando hacia el mapa, hacia el oeste, o sea, dirección el Atlántico. Si fuera hacia allá tendría el desierto con las dunas más grandes del mundo, pero eso lo vamos a posponer, a ver qué pasa con el ojo. Y hacia allá tenemos Botsuana, que también lo vamos a posponer y me quedo con muchas ganas. Esos acantilados que se ven, es un poco lo que voy buscando hoy. En mitad de mi camino dirección Sudáfrica está Fish River Canyon, que son unos acantilados tipo el Gran Cañón. Me han dicho que estamos cerquita del Gran Cañón. El Gran Cañón, Fish River Canyon, que se parece al Gran Cañón. Será igual que el Gran Cañón, pero seguro no tan masificado de turistas. Vamos a ver lo que me encuentro. No se ve nada por allí, nada por aquí, nada por aquí. Hacia allá está Botsuana y hacia allá el desierto y el Atlántico. Bueno, pues he arriesgado un poco, no, ya Rocinante y yo ya nos conocemos bien. 250 kilómetros había sin ningún pueblo entre medias. 250 kilómetros. Yo, joder, la moto a
buenos consumos a 5 litros a los 100 que me está haciendo, más o menos es más de 5, me está haciendo 5,6. Si tiene 16 litros, 300 kilómetros, si son solo 250 debería llegar, ¿no? Pues estamos en la reserva. Apurando, no aprendemos. Voy a llenar la bolsa, pero digo, joder, estamos en Namibia. Namibia is Africa for beginners. No voy a llenar todavía la bolsa, no voy a llenar aquí la cantimplora de gasolina, pero quizás tenga que llenarla para el último tramo, después de este pueblo. Luego lo valoraré. Bueno, continuamos desierto. He visto ya por la carretera el animal que me faltaba, avestruces. Ya pusimos gasolina. Hemos llenado la cantimplora 5 litros que tengo para pues aproximadamente 100 kilómetros más. Porque me voy a meter en el fregado de llegar hasta allí. No sé si lo estáis viendo. Me voy a meter en el fregado de llegar hasta allí. Y iría justo entre la entrada y la salida de gasolina. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Está muy guapo. O sea, no tiene la forma del Monument Valley de Estados Unidos, pero es muy parecido, o sea, es muy sorprendente. Bueno, pues en algún momento esto me va a meter por aquí campo otra vez para llegar al Fish River Canyon. No sé qué hacer, si entrar aquí o entrar un poco más adelante. Vamos a entrar aquí, aunque sea lo que Dios quiera. Pero aparentemente la carretera no es muy mala del todo. Tiene buena pinta, pero en cualquier momento se puede torcer. Lo que no quiero es que me pase lo que me pasó cuando fui a ver el White Lady. El White Lady, la carretera tenía muchos parches de arena y al final terminó convirtiéndose en un infierno. No, el sol. Puta madre. Could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. Qué buen día. Voy a buena media. Todo un desierto y veo que pasa un charco de agua. Ah, no. Sí, un charco de agua con mucho verdín. Vamos a verlo a cámara lenta porque aquí hay otra cabeza salvada por un casco. Eso sí, al Gran Cañón llegamos sí o sí. Lo veremos en el siguiente vídeo. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. So have you ever